Eso es Takeaway, un podcast sobre estrategia sin tanta parafernalia más que este intro. Cada episodio hablará sobre estrategia aplicada en el mundo del marketing, la innovación y las tendencias. Takeaway es un podcast conducido por Ronald Venegas y comienza ahora. Ahora sí, este es el capítulo 1, el capítulo oficial, el capítulo donde empiezo a hablar de lo que tengo que hablar en este podcast. Si escuchaste el capítulo piloto, muchas gracias, muy agradecido. Gracias también a las personas que comentaron, hicieron like en el post donde ofrecía ganar un ingreso extra, a las personas que por supuesto se suscribieron al canal de YouTube o a las personas que siguieron la red de Takeaway en Instagram, @takeaway.elpodcast. Propósito de marca. Propósito de marca. Si has escuchado hablar de propósito de marca, por ahí ya tienes un conocimiento un poco avanzado de este podcast, o quizás no. Quizás por ahí quieres quedarte un rato a ver de qué va esto. Pongamos un ejemplo y empecemos por las bases. ¿Qué es lo que hace que yo, cuando tengo una necesidad de comprar un producto, bien sea yendo a una tienda o online, e-commerce, qué es lo que hace que yo escoja un producto con mismas características que otro, mismo o similar precio? ¿Qué es lo que hace que yo escoja un producto por encima de otro? Las razones pueden ser muchas, porque influyen muchísimas variables cuando una persona toma una decisión de compra. Pero hay una en especial a la que se le otorga muchísimo peso por validación, por estudio, por conveniencia. Y eso es la marca. Y dentro de todas estas estrategias que las empresas hacen para construir marca, hay una que viene creciendo viene agarrando auge desde hace unos años, que es el propósito de marca. ¿Y qué es el propósito de marca? Tan sencillo como la razón de ser de una compañía. Pero el propósito de marca ha venido fungiendo, ha venido siendo como esa ruta o esa hoja de ruta que las empresas están utilizando para justificar su camino, ¿no? Para justificar el por qué hacen lo que hacen. ¿Recuerdan eso de misión, visión, que siempre estaba cuando ibas a alguna empresa en el lobby o en el manual de marca de una compañía o en documentos institucionales que nadie se los aprendía o nadie les prestaba atención, pero que eran muy importantes para definir, ¿no?, el objetivo o el camino que debe transitar una empresa? Bueno, el propósito de marca viene no a sustituir, porque no es, por supuesto, la visión, no es la misión, ni tampoco son los valores de una marca ni de una empresa, pero sí viene un poco a sustituir y a simplificar eso. El propósito de marca es no solamente la razón de existir, sino que tiene una connotación que la hace tan potente y lo hace también, o justifica el por qué se ha hecho una tendencia hoy en día en lo que es marketing y publicidad, y es que conecta muy bien con los valores de las personas. O con esto me refiero de que ya para las marcas, para las compañías, no es suficiente hacer un buen producto o prestar un buen servicio, sino que tienen que ir más allá, porque las sociedades, los consumidores, cada vez más informados, cada vez más demandantes, porque como dicen por ahí, mientras más avanza la tecnología, mayores son las expectativas. Las personas demandan que las marcas que compran no solo les entreguen un producto que esté bien, sino que además estén apoyando algún asunto social, algún vacío social o algo para mejorar en el mundo, para simplificarlo de una cierta forma. Esto del propósito de marca, con ese discurso y con esa definición, pues ha agarrado mucho auge al punto también de que, y gracias también a ciertos influencers, uno específico, que por ahí quizás lo conocen, es Simon Sinek. Si no lo conocen, ponen en Google Simon Sinek y van a encontrar que les va a aparecer un montón de charlas, TED, etc. Simon Sinek, que previamente trabajó en agencias publicitarias, después
abandonó ese mundo, montó una empresa, creo, y creo que también abandonó su empresa y, bueno, se dedicó más a difundir su forma de pensar y él habla mucho del why. Él tiene un libro inclusive que se llama Start with Why, comienza con el por qué. Y él le habla sobre todo a las corporaciones, a las empresas, y les dice, oye, las personas no compran lo que estás haciendo, lo compran es el por qué estás haciendo esto. Y a partir de allí, tú tienes que construir todo lo que haces. Ese discurso, por supuesto, ha sido muy potente, ha calado súper bien en muchos rubros, en muchos nichos, también en muchos marketineros, porque en definitiva suena bien, tiene una historia potente, es atractivo y eso es sumamente importante. Hay un libro de Jim Stengel, o no sé si se pronuncia bien, es un ex ejecutivo de P&G, si mal no recuerdo, ese libro se llama Grow, y él habla también del propósito de marca y cita algunas marcas y compañías que a partir de esto pues han sido exitosas. Aunado a estos personajes, Jim Stengel, Simon Sinek, pues se le ha sumado también agencias de reportes, agencias de investigación, de mercados, etcétera, con datos que hablan de que las personas se sienten defraudadas cuando las marcas a las que siguen o a las marcas a las que compran no aportan o no soportan, por decirlo mejor o por decirlo bien, alguna causa social. De hecho, hay un reporte de Accenture, que creo que lo sacaron en el 2018, 2017, donde dice que el 68% de las personas, justamente eso, se sienten defraudadas con marcas que no están participando con un asunto social. Entonces las empresas ven esto, por supuesto, ven que esto se convierte en una tendencia, se hace mainstream, está calando bien, tanto en las personas como en el rubro de marketing, de la publicidad, de los negocios, y empiezan a tomar partido y a tomarse un poco más en serio o a tratar de tomarse un poco más en serio todo esto del propósito de marca, porque al final es una estrategia de diferenciarse de una manera mucho más fuerte y de una manera mucho más sostenible. Oye, Ron, pero la verdad es que todo esto suena bien. Que entonces, ¿qué está pasando con este podcast? Yo pensé que tú me ibas a contar algo, no, pues distinto o me ibas a poner un punto adicional sobre esto del propósito de marca. Y por supuesto que es así y ahora vamos a hablar de ello. Estás escuchando Takeaway con Ronald Venegas. Por supuesto, cuando una tendencia cala y cuando las personas empiezan a seguirlas, a veces sin razonar o a veces razonando, pero entendiendo que es algo rentable, interesante y con malicia queriendo hacer y tomar partido de ello para, por supuesto, vender más, hay un lado cuestionable bien sea por malinterpretación de lo que es el propósito de marca o por malentender lo que es el propósito de marca, pero hay muchas empresas, marcas que están haciendo de esto algo totalmente superficial, totalmente fútil. Hay un estratega británico llamado Tom Roach que publicó un artículo hace semanas que decía, el título era algo así como propósito de marca, la mayor mentira de la publicidad. En ese artículo, él y también cita a otro conocido marketer llamado Tom Ritson. Ellos hablan de que, bueno, todo esto del propósito de marca se ha hecho mucho más grande, se está exagerando muchísimo, la verdad es que no está rindiendo los frutos ni la rentabilidad que supuestamente debería rendir, de que no hay datos que comprueben que crear un propósito de marca haga que tu empresa sea más rentable, sostenible, facture más, etcétera. Habla también de que el propósito de marca no te puede salvar las papas, en el sentido de que si tu producto es malo, puedes tener el mejor propósito de marca, y eso con todo el sentido del mundo es así, no va a funcionar. Y especialmente Tom Roach en ese artículo clasificaba a las empresas con propósitos en tres. La primera, y a la cual le otorgaba realmente un valor, era aquellas empresas que nacen con un propósito. No es que se lo inventaron después. Desde el punto cero que dijeron, vamos a crear una empresa,
ellos definieron un propósito y ese propósito ha sido el motor de todo lo que hacen. Ejemplos hay muchos, hay marcas que queremos muchos, que compramos mucho, que nacieron así. Existe Nike, existe Ben & Jerry's, existe Apple, existe Patagonia, existen muchas marcas que nacieron con ese propósito y todas sus comunicaciones, todas sus acciones, sus productos reflejan ese propósito. Ahora bien, en un segundo lugar, él clasificaba a empresas que no nacen con el propósito tal cual que tienen ahora, lo fueron pivotando, lo fueron ajustando en el camino, sobre todo las grandes corporaciones, las grandes transnacionales. Tesla es un ejemplo de ello. Y en el último lugar, y es donde el punto de la discordia, son estas empresas que supuestamente crean un propósito de marca solamente por comunicación, el falso propósito. Estas marcas que entendiendo que el discurso del propósito cala muy bien, pues se crean una campaña, se inventan un post, se inventan hacer cualquier tipo de comunicación diciendo que tienen un propósito X o Y, pero es mentira, porque cuando vas o analizas las acciones, actividades, servicios y productos que esas marcas y empresas pues, ofrecen, no tienen nada que ver con esa linda campaña que están haciendo hablando de propósito. Hay un ejemplo que pasó recientemente, hace semanas atrás, con el movimiento del Black Lives Matter, donde ese día donde hubo ese blackout en social media, donde marcas y personas estaban posteando pues la imagen esta de color negro. Pues muchísimas marcas se sumaron, por supuesto, para formar parte de la ola y la tendencia, así como muchas personas. Pero hubo una reacción negativa con aquellas que se sumaron a la ola, una ola, por supuesto, de lucha contra el racismo, y no corresponden con lo que hacen. Hubo personas en Twitter, sobre todo, donde levantaron un movimiento contra esas marcas diciendo, hey marca, ¿qué me estás diciendo tú haciéndote la apoyadora de la lucha contra la discriminación racial si en tus filas hay discriminación racial? Yo trabajé en tu empresa y sufrí de discriminación racial. Otras por allí decían, ¿qué me estás diciendo marca si en todas tus campañas nunca ha habido un modelo de color? ¿Qué me estás diciendo empresa si en tu proceso de selección sufrí de discriminación por mi color de piel, etcétera? ¿A qué voy con todo esto? Que estas marcas que aprovechando la tendencia quieren sumarse para pertenecer y ser cool y tratar de despistar con el fin único de, por supuesto, vender, terminan siendo descubiertas. Porque si hay un lugar donde las mentiras no duran mucho es Internet. Muy fácil irse a Google y decir, a ver quién es esta persona y esta empresa y qué ha hecho. Y por supuesto, desde allí te empiezan a caer a piedras. Entonces, ¿qué pasa cuando haces un falso propósito? Terminas gastando dinero y esfuerzo y tiempo. Pensar en propósitos de marcas, tienes que entender muy bien cuál es tu producto, a qué mercado le estás hablando, en qué contexto juegas y a partir de ahí entender si de verdad necesitas ajustar tu propósito o crear uno, o si estás por crear una empresa, si de verdad necesitas tener un propósito como parte fundamental de todo lo que haces. Porque es cierto que hay ciertos nichos, ciertos productos y ciertas industrias que demandan más un propósito que otro. Por ejemplo, si tú eres una fábrica de tornillos, por ahí el propósito, pues, te lo puedes dejar para después. No pasa nada. Si el tornillo está bien, tu cliente seguro te va a comprar. Las necesidades y las aspiraciones y sí, las expectativas que tienes con el tornillo no demandan exigirte que tengas un propósito. Así que bien, para cerrar, el propósito de marca en definitiva es algo positivo porque ayuda a simplificar el motivo y la razón de ser de una empresa y desde allí construir todo lo que hagas. Creatividad, comunicación, acciones comerciales o acciones internas. Todo va a ayudar a que luego cuando alguien tome un brief, cuando alguien entre nuevo a la compañía, etcétera, sepa hacia dónde va porque sabe cuál es el propósito de esta compañía. Más allá de conectar con la gente y diferenciarse para vender más, es algo mucho más complejo y cultural. Entonces, por ese lado, el propósito es súper interesante y yo estoy como muy a favor de eso. Por el otro lado, pues como surgen con las tendencias, apoyo el no dejarse cegar
con todo lo que pasa, que es muy fácil caer en eso y pues siempre cuestionarte de, a ver, esto es relevante para mí, para mi empresa, para mi marca, para la acción que voy a tomar. Porque un propósito, en definitiva, y lo mencionaba anteriormente, no va a ser que tu producto sea mejor. Es decir, si tienes un producto malo y un propósito increíble, la gente igual no te va a comprar. Porque en definitiva la gente quiere algo que esté bien. Y además quiere, como plus, quiere que además compre algo que esté bien, que lo represente, que le otorgue un estatus y además sentirse que está apoyando una causa porque está comprándole a una empresa que está haciendo acciones o tiene un propósito que se alinea con su visión. Esto fue todo por hoy. Esto fue todo por el propósito de marca. Si te gustó, ya sabes que puedes compartirlo, puedes darle like, darme feedback también alrededor de esto. Recuerda que las redes de Takeaway o la red de Takeaway es Instagram, @takeaway.el podcast. Puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast y en YouTube. Nos escuchamos, te escucho o me escuchas en el próximo episodio. Recuerda seguir a Takeaway en Instagram como @takeaway.elpodcast.